El día de hoy vamos a tratar el tema número uno del curso Gestión de costos en proyectos de construcción. Yo soy el docente, el magíster, el arquitecto Jaime Javier Mares Chavarri. Comencemos con una breve descripción del curso. Al participante se le va a brindar las herramientas necesarias para controlar y analizar los costos en proyectos de construcción. De todo tipo de construcción, vamos a ver proyectos de gran magnitud, vamos a ver proyectos, eh, remodelaciones también en algún momento, para tener una idea de cómo controlar los diferentes tipos de proyectos. El módulo uno se titula Introducción a la gestión de costos en construcción y vamos a tratar sobre básicamente los conceptos básicos de costos de construcción, los componentes del presupuesto total del proyecto, los tipos de costos directos, indirectos, fijos y variables. Vamos a definirlos, vamos a dar ejemplos y vamos a también ver la relación entre alcance, tiempo y costo. Vamos a analizar el triángulo del proyecto. Finalmente, los últimos dos módulos que vamos a tratar, los últimos, digamos, temas del módulo uno van a ser el rol, la labor del gestor de costos dentro del equipo del proyecto y finalmente el ciclo de vida del costo, la estimación, que es previo, ¿no?, al inicio, el control, que es durante el proyecto, y el cierre o liquidación, que es al finalizar el proyecto, ¿no? En cuanto a los conceptos básicos, eh, tenemos que tener en cuenta que los costos en construcción son el gasto total que implica la ejecución de un proyecto de construcción. ¿Cuáles son estos costos? Pues tenemos pues la mano de obra, tenemos los impuestos, tenemos los materiales, el pago de los servicios, o sea, son un montón de variables, de ítems, de temas que incluyen los costos de construcción. De alguna manera también lo que se denomina la paz social, también hay que incluirlo en el costo, ¿no? Los traslados, los gastos generales, los costos de licencia, los permisos, todo hay que incluirlo en este paquete de los costos y de los gastos totales que implica la ejecución de un proyecto. Es fundamental establecer un presupuesto realista y exhaustivo para que el proyecto desde el inicio tengamos claro todo. ¿Por qué exhaustivo? Porque lo que no se mide no se controla, lamentablemente, y tenemos que tener todo medible, todo metrado, toda partida, todo presupuesto, todo tiene que ser medible. ¿Y esto por qué? Para evitar imprevistos, que siempre van a aparecer, pero hay que disminuirlos, ¿no? Entonces, esto es necesario para evitar imprevistos que puedan descarrilar el presupuesto del proyecto. Sin embargo, es inevitable que surjan costos imprevistos, como lo dije, ¿no?, durante la construcción, ya sea por cambios en el diseño, cambios en el alcance, problemas con la maquinaria, con los permisos, retrasos en el cronograma, paralizaciones por temas sociales, paros, huelgas, lluvias, temas naturales, ¿no? Para esto necesitamos identificar el origen del costo y analizar su impacto en el presupuesto general del proyecto. Después es necesario hacer un análisis detallado de las posibles soluciones para reducir o eliminar el costo, es decir, hacer un análisis de restricciones. En algunos casos puede ser necesario hacer ajustes en el diseño o cambiar de proveedor para reducir los costos. Al tener claro todo esto, esto nos va a permitir tener las herramientas necesarias para poder tomar esta decisión, si se cambia de proveedor, si se ajusta el tema de los planos, de los costos, pero siempre manteniendo la calidad del producto final, ¿no?, que es en este caso la entrega del proyecto. Sigamos. Algunos conceptos. Presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? El presupuesto es el cálculo anticipado de los costos totales del proyecto, ¿no? Eso es, digamos, que tenemos que hacer una estimación. ¿Y cómo se hace un presupuesto? Pues tenemos que tener bien claro el alcance del proyecto. No podemos presupuestar bien, no podemos hacer un buen presupuesto si es que no tenemos claro el alcance del proyecto. ¿A qué me refiero con el alcance del proyecto? Es si es a precios unitarios, si es un proyecto fast track, si es un proyecto a suma alzada, si es un proyecto llave en mano, ¿no? Entonces es importante
tener un presupuesto detallado. Los metrados tienen que estar bien realizados. Costo unitario. Es el costo de producir una unidad de obra. Por ejemplo, el costo por metro cuadrado de construcción, ¿no? Análisis de costos. Es el proceso de identificar y calcular los costos asociados con un proyecto o actividad. Es decir, necesitamos un costo unitario por cada unidad que hemos ejecutado. Costo unitario puede ser en metro cúbico, esas son las unidades, que es el concreto, puede ser metro cuadrado, el enchape, la pintura, el tarrajeo, ¿no? Y en el análisis de costos tenemos que identificar todos los trabajos, todos los costos que están inmersos en esa partida, ¿no? Adicional de obra es un trabajo nuevo y necesario para cumplir con el objetivo principal del contrato que no estaba contemplado en el expediente técnico original. Requiere una aprobación formal, ¿no? No es que hagamos adicionales porque se nos ocurra en el proyecto, tenemos que tener una aprobación de nuestro cliente o de nuestro patrocinador. Un expediente técnico adicional se tiene que hacer y puede implicar un presupuesto y plazo extra, sobre todo un plazo extra, porque si hay un adicional de obra, normalmente sí implica un presupuesto adicional, ¿no? Puede ser un presupuesto adicional deductivo también, ¿no? Deductivo es una reducción del presupuesto de un contrato de construcción debido a trabajos que originalmente estaban planeados pero ya no son necesarios. Estos trabajos eliminados se sustituyen a menudo por otras tareas, ¿no? Que son deductivos vinculados, que sí son necesarias para completar el proyecto, lo que implica una modificación en el alcance y costo original del contrato. Valorización. Es un proceso que cuantifica el avance físico de una obra en un periodo determinado para efectuar pagos parciales, ¿no? Esto puede ser, dependiendo de la magnitud del proyecto, quincenal, semanal, etcétera, ¿no? Según lo estipulado en el contrato, naturalmente. Se elabora al final de cada periodo. Como le dije, puede ser generalmente mensual o quincenal. Y es formulada conjuntamente por el contratista y el supervisor de la obra. Este proceso es fundamental para asegurar el flujo de caja del contratista. De lo contrario, no tiene cómo seguir ejecutando el proyecto y evitar paralizaciones del proyecto. Finalmente, la liquidación de obra es un cálculo técnico y final que se realiza después de terminar un proyecto de construcción para determinar el costo total real de la obra y el saldo económico entre las partes. Siguiendo con nuestro curso de gestión de costos de construcción, ahora vamos a ver si vamos a seguir con el módulo 1, perdón, con el submódulo 2. En este submódulo vamos a tratar sobre los componentes del presupuesto de obra, ¿no? Vamos a dar unos alcances de qué es lo que tiene que tener este documento, este presupuesto de obra, ¿no? Bueno, vamos a explicar un poco y luego veremos un archivo en Excel con un ejemplo para explicar un poquito más a detalle. Componentes del presupuesto de obra. Incluye el encabezado con la información del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? La obra, la ubicación, la contratista, ¿no? Luego tenemos un detalle de partidas que incluye la descripción, o sea, pues enchape de piso, unidad, ¿no? Metro cuadrado, cantidad, 500 metros cuadrados, precio unitario, 70 soles el metro cuadrado y parcial para cada concepto. Y un resumen económico con costos directos, materiales, mano de obra, equipo, costos indirectos, gastos generales, seguros, utilidad, impuestos y el total del proyecto. También incluye detalles como el plazo de ejecución, la forma de pago y la garantía. Es así que aquí tenemos, este es un resumen, ¿no? De un presupuesto. Usualmente, este es un presupuesto de una obra que estoy viendo en este momento, que es la implementación de unas oficinas coworking en Lima, Cargo City, en Fawcett. Por eso es que hay varias partidas o varias especialidades, mejor dicho. Le he querido compartir este presupuesto para ver que tiene muchas aristas, ¿no? Un presupuesto. Por ejemplo, comenzamos con obras preliminares, luego vamos a ver a detalle qué son las obras preliminares, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas. Hasta ahí esos cuatro son los puntos normales de un presupuesto. Luego tenemos instalaciones de comunicaciones, TV, internet, seguridad electrónica, el tema de los accesos y aire acondicionado.
Y bueno, en este caso, agua contra incendio está dentro de sanitarias. Entonces, acá tenemos los montos parciales, ¿no? Los montos parciales, luego tenemos el costo directo total, gastos generales, utilidad, subtotal más IGB, lo que da 1 millón y pico, ¿no? Igual de alguna manera, para hacer un buen presupuesto de obra necesitamos tener este como cuadro resumen, ¿no? Tenemos el presupuesto de obra. ¿Qué incluye el presupuesto de obra? Tenemos pues el metrado, el costo unitario, los gastos generales, la utilidad y el IGB. Hasta ahí es el costo directo. Luego, en el costo unitario se desprenden los materiales, la mano de obra, el equipo, herramientas, andamios, etcétera, ¿no? En materiales tenemos pues los aportes y los precios, no en mano de obra, rendimientos y costos de hora hombre. Y en cuanto a equipos, como les dije, tenemos herramientas, maquinarias, implementos auxiliares, ¿no? Bueno, y de ahí también tenemos pues el costo indirecto, que son las maquinarias, herramientas y los implementos auxiliares, ¿verdad? Lo que también les quería contar es que al momento de hacer el presupuesto tenemos que ser muy detallados, porque esa es la base de nuestro costo de la obra, ¿no? Es decir, los metrados, y luego también vamos a ver los análisis de precios unitarios, de los cuales deriva el costo unitario, tienen que ser hechos a conciencia. Muchas veces lo que hacemos es hacerlo por ratios, ¿no? Quizás para tener un primer alcance puede ser por ratio, pero para ejecutar el proyecto sí o sí necesitamos tener un presupuesto detallado que incluya metrados, análisis de precios unitarios y lo más detallado posible, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de un presupuesto de obra? Como les comentaba, el encabezado, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que tener en el encabezado? El título del presupuesto. Por ejemplo, construcción o implementación de Lima Cargo City Coworking fase 3 o Hospital Regional de Oxapampa, ¿no? Número de presupuesto, la fecha y hasta cuándo es nuestra propuesta económica, es decir, la validez de nuestro presupuesto. Los datos del cliente puede ser Gobierno Regional de Pasco, Lima Cargo City o una persona, no sé, Juan Pérez, ¿no? Y la ubicación de la obra. Callao, Lima, Arequipa y el distrito, ¿no? O sea, la ciudad y el distrito. Y la dirección. Avenida Morales Juárez 1550. Datos del contratista, su nombre, dirección y datos del contacto de la empresa. Detalle de las partidas, ¿no? La descripción es muy importante en la descripción. Cada partida de la obra, ejemplo, demoliciones, cimentación o instalaciones, hay que describirlas, ¿no? Con la unidad de medida para cada partida. Por ejemplo, sabemos que para pintura, enchape, en general la mayor parte de arquitectura es por metro cuadrado, ¿no? El metro lineal, también tenemos la unidad, metro lineal puede ser los contrazócalos, kilos, ¿no? El acero, metros cúbicos el concreto. Medición cantidad. Es el número de unidades necesarias para completar la partida, es decir, la cantidad. 500 metros cuadrados, 17 metros cúbicos, 4.700 kilos, ¿no? Y el precio unitario, pues, es el costo por unidad de la partida, ¿no? Puede ser 7 soles el acero, 35 soles el tarrajeo, ¿no? Etcétera, ¿no? Finalmente, en la parte, digamos, tenemos pues la parte inferior del presupuesto, tenemos pues, el resumen económico y la información adicional. En el resumen económico tenemos pues los costos directos, ¿no? Materiales de todos los materiales que se incorporan a la obra, ¿no? Esto es parte del presupuesto, pero no de nuestra propuesta económica. Eso hay que tenerlo claro. Nuestra propuesta económica es diferente, ¿no? Porque nuestra propuesta económica es nuestro precio de venta. Este es nuestro presupuesto, es lo que nosotros tenemos que controlar y lo que vamos a gastar en la obra. Entonces, tenemos como costos directos los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, costos directos. En materiales tenemos que tener todo el resumen de los materiales, ¿no? En la mano de obra, los costos salariales y de seguridad social del personal, los aportes, la planilla. En maquinaria y equipo tenemos que tener los costos de alquiler o depreciación de la maquinaria, los costos indirectos, los gastos generales,
que son servicios, renta de oficinas, servicios públicos, papelería, seguros, pólizas, CAR, etcétera, ¿no? Luego la utilidad, que es, digamos, para lo que se ejecutan las obras, es lo más importante. La ganancia esperada del proyecto, los impuestos, ¿no? Que se implican con el IVA, con el IGB, y el total, el costo total del proyecto, incluyendo todos los rubros anteriores. Como información adicional, podemos señalar pues que tenemos la fecha estimada de inicio y fin de obra, el detalle de los plazos y porcentajes a pagar. Para eso es bueno tener pues un cronograma de pagos, ¿no? Un cronograma, un flujo de caja también. La garantía, ¿no? Que es información sobre la garantía de los trabajos, si es que hay un fondo de garantía, cuánto es, si es 5 o 10%. Y finalmente, un espacio para las firmas formal de los clientes, ¿no? En cuanto a la jerarquía de las partidas, pues tenemos que tener las partidas de primer orden, ¿no? Por ejemplo, estructuras, esa es la partida principal. Luego tenemos obras de concreto armado, obras de concreto simple. Siguiendo en este ejemplo, tenemos estructuras, ¿no? Luego obras de concreto armado. Luego zapatas. Ahí tenemos para para el concreto, para el encofrado y desencofrado y para la obra de acero. Esas ya serían las partidas de cuarto orden, ¿no es cierto? Entonces, así es que tenemos que nosotros tener nuestro presupuesto bien detallado, ¿no? Porque es la parte matriz, el eje de nuestro costo del proyecto. ¿Cuáles son los componentes del presupuesto de obra? Seguimos, según el propósito, el presupuesto preliminar. Es el primer alcance que nosotros tenemos del proyecto, ¿no? Y se utiliza en las etapas iniciales para tener una idea general del costo del proyecto. Es decir, cuando nos invitan a cotizar, podemos sacarlo por ratios. Ese es el presupuesto preliminar. El presupuesto detallado es el que yo les manifestaba, es el que se elabora cuando el proyecto está bien definido y se han realizado los planos y especificaciones. ¿Qué quiere decir? Que es el presupuesto nuestro, no el presupuesto de venta. El presupuesto de venta es el presupuesto de licitación y este se crea con fines de presentar una oferta para un proyecto y competir con otros contratistas, ¿no? Luego el presupuesto de control. Este presupuesto de control se utiliza para monitorear y controlar los gastos del proyecto a medida que avanza la construcción. Es decir, hay que medir nuestro avance para poder controlar lo que estamos realizando. Luego, según el método de cálculo, puede ser la suma alzada, precio unitario y administración directa. Las diferencias son que la suma alzada, el costo total del proyecto se establece como un monto global fijo, sin detallar los precios unitarios de cada partida. En el precio unitario se calcula el costo de cada partida individualmente, ¿no? Por ejemplo, por metro cuadrado de muro, sumando luego todos los precios unitarios para obtener el costo total. Y administración directa. La empresa o persona que ejecuta la obra factura en función de los costos directos más un porcentaje adicional por una administración de la obra, ¿no? Lo que podría ser un gerenciamiento de proyectos. En el caso de la suma alzada, basta que nosotros ejecutemos un metro cuadrado de la partida para poder cobrar el 100% de ese metrado, ¿no? De ese monto también. Si en caso no se ejecutara ni siquiera un metro cuadrado, no se cobraría esa partida. Según la naturaleza de los costos, ¿no? Costos directos, tenemos costos directos, son los gastos directamente relacionados con la construcción, como materiales, mano de obra, maquinaria y equipos, ¿no es cierto? Lo que netamente se va a gastar en la construcción. Los costos indirectos son aquellos necesarios para la ejecución del proyecto, pero que no están directamente vinculados en la obra, como son los gastos administrativos, los gastos de supervisión y de operación. Ahora vamos a ver un presupuesto en Excel para poder apreciarlo mejor y para poder explicarlo más detalladamente, ¿no? Aquí tenemos un presupuesto itemizado, ¿no? Acá está el encabezado, la supervisión, la empresa contratista, el nombre del proyecto, que es la implementación del proyecto LCC Lima Cargo City, Coworking, tercer piso, oficinas, ¿no? La ubicación es en la avenida Elmer Fawcett 2851, piso 3 Callao, y la fecha es el martes 25 de noviembre de 2025, ¿no? Aquí podemos tener nuestro itemizado, ¿no? De las obras provisionales, ¿no? Cada una tenemos
instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas. Vamos a acercar un poquito esto, ¿no? Lo que quiero mostrarles es que tienen aquí el itemizado final, ¿no? El itemizado final. Entonces, tenemos, para explicarles mejor el tema de, aquí tenemos las partidas, la descripción, ítem, descripción, unidad, cantidad, precio unitario, parcial, total y algunos comentarios. Perdón. El ítem principal o la partida principal es instalaciones sanitarias y tenemos la 4.01 que es sistema de agua fría y todos sus derivados, ¿no? Salidas, redes, accesorios. Luego lo programamos de esta manera. Luego tenemos sistema de agua contra incendio. Igual, red de distribución, accesorios, válvulas, ¿no? Pruebas hidráulicas, la instalación, sistema de drenaje de aire acondicionado es el otro ítem. Tenemos tres grandes ítems dentro de sanitarias. Drenaje de aire acondicionado, agua fría y agua contra incendio, ¿no? Entonces, esos son nuestros subítems. Y dentro de esos subítems tenemos otras actividades. Y todo esto de aquí se repite, o esta estructura se repite en todos los presupuestos. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver lo que es obras provisionales. Vamos a ver, acá está. De igual manera, tenemos 1.01 es obras provisionales, 1.02 actividades permanentes y 1.03 actividades permanentes durante la construcción también, ¿no? Pero diferente a esta. Si se dan cuenta, esta es topografía permanente y estos son más o menos equipos o seguridad. Igual, la unidad, metro cuadrado, global, cantidad, peso unitario y el total. Y lo que es importante es esto de aquí. Este ya es el resumen, ¿no? Entonces tenemos el total de las obras preliminares, que es 75.000 y pico, el total de arquitectura, el total de sanitarias, el total de eléctricas, el total de comunicaciones, el total de electrónica y el total de aire acondicionado. Ustedes dirán, arquitecto, ¿por qué no hay estructuras? Bueno, no hay estructuras debido a que esta es una implementación, ya es un edificio construido, ¿no? Y aquí tenemos los gastos generales, 92.000 soles y la utilidad 40.000, ¿no? Subtotal da 940, IGB 169.000 y un total de 1.109.871, ¿no? Incluye IGB, incluye los impuestos. Y igual, de igual manera, aquí tenemos la pestaña de los gastos generales que también quiero indicarles porque este monto de 92.000 que vemos acá, este de acá, el que lo voy a pintar, este de aquí deriva de acá, ¿no? Ese pinta en rosado. Bueno, aquí tenemos pues trabajos de gabinete, oficina técnica, revisión de expedientes, soporte, etcétera, y elaboración de planos hábiles firmados y entregados digitalmente. Aquí lo tenemos, ¿no? Es 2.5 meses. Tenemos el tiempo de obra, ¿no? Tenemos pues acá el jefe de proyectos, el residente de obra, el supervisor de campo, el prevencionista de riesgos y el almacenero, ¿no? Tenemos pues los datos del seguro, de los EMOS, ¿no? Costos financieros, carta de fianza por adelanto, carta de fianza por fin cumplimiento, ¿no? Y finalmente otros, pues la segregación de desechos comunes y peligrosos y agua para el personal de obra, ¿no? Estos son sus gastos, los gastos generales del proyecto. Estos son los gastos que, digamos, son lo... De aquí sale esta pestaña de gastos generales. Igual, esto es, en algunos casos simplemente es un porcentaje. En este caso, el cliente ha pedido que se digreguen los gastos generales. Acá, ¿qué se puede aumentar aquí también en gastos generales? Se puede aumentar internet, se puede aumentar viáticos. Cuando son trabajos nocturnos, se pueden aumentar cenas, se pueden aumentar movilidades para salir de madrugada, telefonía, ¿no? Si bien es cierto, no han considerado ellos
pero también puede ser pertinente considerarlo en algunos casos. Continuando con el módulo 1, módulo sub 3, tenemos como tema tipos de costos de construcción. Aquí vamos a conocer cómo calcular los costos directos, ¿no? Para ello tenemos que identificar primero cuáles son nuestros costos directos, ¿no? Son la mano de obra, los materiales y los equipos, ¿no? Por ejemplo, los costos en construcción se pueden dividir en, en dos grandes rubros, en costos directos y en costos indirectos. Los costos directos son los recursos que se incorporan físicamente a la obra, que son tangibles, ¿no? Por ejemplo, los materiales, el personal obrero, que es la mano de obra, ¿no? Las herramientas, los equipos, los subcontratos, que también es una especie de mano de obra, ¿no? O también, y los proveedores en general. Por eso, mano de obra, horas hombre, subcontratos, materiales, medición directa, estimación de cuánto se va a calcular, ¿no? A necesitar la cubicación, el conteo de los materiales, cuando son unidades, por ejemplo, aparatos sanitarios, unidades, ¿no? Equipo, si el alquiler, la adjudicación, si se va a comprar o no, para eso se tiene que evaluar qué es lo más rentable, ¿no? Eh, a veces en obras pequeñas se decide alquilar un trompo, por ejemplo, ¿no? Pero en alquiler, perdón, se decide alquilar un trompo, pero en la compra de este equipo es prácticamente un porcentaje mayor de lo que se pagaría en alquiler. Entonces se tiene que evaluar esas cosas. En este caso puntual, convendría pues comprar el trompito, ¿no? El trompito mezclador. Es decir, los costos directos son los que sí o sí tienen que intervenir para el producto final. O sea, no puede haber un producto final en construcción sin mano de obra y sin equipos, y sin materiales, sin herramientas, sin subcontratos. No hay manera, ¿no? Y los costos indirectos incluyen los gastos de administración, dirección técnica, organización, vigilancia, transporte de maquinarias, imprevistos e instalaciones generales. Estos costos indirectos tienen, como su nombre lo indica, son indirectos hacia la obra, ¿no? Pero alguno que otro en diferentes tipos de obra pueden ser aumentar algunos costos indirectos y en algunos casos no. Por ejemplo, se me ocurre, en este caso, en el ejemplo, vigilancia. Si uno está ejecutando un proyecto en la playa, en un condominio de playa, pues este ítem no entraría a tallar, ¿eh? Seguimos. Los costos directos son aquellos gastos que están directamente relacionados con con la ejecución física del proyecto, como les decía, ¿no? Son los materiales, todo lo necesario para llevar a cabo la construcción, como hormigón, cemento, concreto, ladrillos, cables eléctricos, tuberías, enchape, pintura, grifería, etcétera. Mano de obra directa, el costo del personal que trabaja directamente en la obra, ¿no? En cuanto a la maquinaria, es cualquier equipo o maquinaria alquilada o comprada para el proyecto. En los costos indirectos son la supervisión, básicamente, ¿no? Eh, Tanto la supervisión como tal, como en el caso a ver, acá hay que definir dos cosas. El costo indirecto del presupuesto de la constructora, la supervisión vendría a ser la residencia de obra y todo el staff técnico. En el caso de una inmobiliaria, si hablamos de un ejemplo de este tipo, de este tipo de construcción, la supervisión vendría a ser un ente paralelo al staff técnico de la obra, ¿no? En este caso, la inmobiliaria pagaría a un grupo de ingenieros, de profesionales, para supervisar a los que ellos también están contratando, que es la constructora. Estos costos son menos visibles, pero también son igual de importantes, ¿no? Y bueno, costos administrativos, ¿no? Gastos de alquileres, oficinas. A veces las obras eh, son en terrenos un poco cuadrados, son de forma irregular, poco regulares, entonces a veces se alquilan viviendas cerca a la obra o al frente de la obra, ¿no? Entonces, eso es un costo indirecto. Y los gastos generales, pues que ya les expliqué en el ejemplo, en el módulo anterior, que son los gastos, pues, de el gerente del proyecto,
residente de la obra, el prevencionista de riesgos, así, etcétera, ¿no? Tipos de costos de construcción. Los costos fijos y los costos variables. Los fijos son los gastos que se mantienen constantes y no varían con el volumen de producción o el alcance del proyecto. Estos incluyen alquiler de oficinas, de equipos, sueldo del personal administrativo, sueldo del personal técnico. Eh, bueno, primas de seguro puede ser, pero varía ligeramente cuando se aumenta el personal o cuando se disminuye. En ese caso sí, bueno, es casi fijo, ¿no? Pero digamos, varía un poquito. La depreciación de maquinaria y ciertos costos administrativos como licencias y permisos. En los costos variables tenemos pues, son los que varían, fluctúan, ¿no? Que no son fijos, ¿no? Como el volumen de trabajo, ¿no? El tamaño y el alcance del proyecto. Estos pueden ser materiales como mano de obra por hora, combustible y subcontratos, que pueden cambiar a medida que el proyecto avanza, ¿no? Para eso nosotros tenemos nuestra curva S. Sabemos cuándo el proyecto es, y la curva S es el flujo de caja, ¿no? Esto depende del estatus y del estatus del tiempo en la obra, ¿no? Para saber más o menos cuánto tenemos que gastar. Entonces, teniendo esa proyección de gastos, proyección de caja, de flujo de caja, podemos identificar en qué etapa del proyecto los costos van a ser mayores, ¿no? Entonces, esa parte de mano de obra y en cuanto al avance físico del proyecto es un costo variable. Perdón. ¿Cómo tenemos que gestionar los costos fijos? Esto implica registrar, verificar e informar los costos reales de materiales, mano de obra, equipos, subcontratos, así como cualquier cambio o desviación del plan original. El proceso de seguimiento debe realizarse de forma regular y sistemática. Recuerden que lo que no se mide no se controla. Utilizando herramientas como facturas, recibos, hojas de horas, que es el tareo básicamente, informes de progreso y aplicaciones de software que podemos usar Excel, Power BI, eh, Project. ¿Cómo gestionar los costos variables? A ver, aquí hay que tener en claro dos conceptos o dos acotaciones, ¿no? El costo fijo es mucho más sencillo de controlar porque es prácticamente los mismos todos los meses, ¿no? El éxito de un proyecto de construcción está en gestionar los costos variables. Está, hay que identificar cuáles son nuestros costos más influyentes en el proyecto y en base a eso poner mayor énfasis. Digo mayor énfasis porque en realidad hay que poner énfasis en todo el momento de la obra, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos los costos variables? Hay que hacer un desglose de cotizaciones. Desglosar las cotizaciones en partidas con cantidades específicas puede ayudar a gestionar y prever las variaciones. Hay que tener un margen de contingencia. Eso es importantísimo. Esta práctica es práctica común incluir un margen de presupuesto, por ejemplo, del 10 al 20% para cubrir posibles fluctuaciones y cambios inesperados. Aquí quiero hacer un ejemplo, poner un ejemplo en el caso de inmobiliarias, ¿no? La inmobiliaria debe tener un costo de postventa, ¿no? Porque ahora se estila muchas veces, no solo, pues digamos, una persona se compra un departamento. ¿Y qué se estila ahora? Es una nueva unidad de negocio. Ojo ahí, hay empresas o profesionales en los cuales brindan el servicio de recepción de departamentos. ¿Qué quiere decir esto? La inmobiliaria le dice al propietario, señor, usted tiene que estas tres fechas, escoja una de las tres para entregarle su inmueble. El cliente escoge una fecha, 10 de diciembre del 25. Entonces, el propietario, ¿qué hace? Llama a una de estas empresas, llama a uno de estos profesionales, los contacta y les dice, señor, tengo tal fecha, mi entrega de departamento. Por favor, necesito que lo revise, cuánto me cobra, bueno, hacen el trato. El tema es que este profesional llega y si es un profesional pertinente, competente, va a encontrar observaciones. Va a encontrar observaciones, ¿no? Porque eso es normal, es un ojo nuevo que viene a ver un inmueble y va a encontrar las observaciones, ¿no? Entonces, ese costo es un costo de contingencia, que no llega a ser del 10 al 20%, pero es un costo de contingencia del área de postventa.
¿entienden? Entonces hay que tener en cuenta este margen de contingencia y es variable porque varía de acuerdo al mercado. Antes esta unidad de negocio no existía, ¿me entienden? No existía esta unidad de negocio. Y al no existir no había esa contingencia, pero ahora sí la hay. Entonces hay que considerar las contingencias de acuerdo al mercado, de acuerdo a la demanda, ¿no? Finalmente, ¿cómo también podemos gestionar los costos variables? Pues es con el cálculo, pues no, lo más simple. El costo variable total se puede calcular multiplicando el costo variable unitario por el número de unidades producidas. Entonces aquí vemos que los fijos no varían, ¿no? Y los variables sí, naturalmente, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Acá, bueno, es una escala ascendente, ¿no? Pero no necesariamente es así, ¿no? Es un tema más gráfico lo que se quería mostrar acá para demostrar que sí varía, ¿no? Ejemplos de costos fijos. Personal administrativo, salarios del personal de oficina, gerentes de proyectos y otros empleados permanentes que no están directamente relacionados con la ejecución física de la obra, ¿no? Arrendamientos y alquileres, pues los pagos de las oficinas, como les vengo repitiendo, equipos, torres grúas, ¿no? Independiente pues de la etapa del proyecto, ¿no? O de la escala del proyecto también. Por ejemplo, una torre de grúa es un alquiler de un equipo para obras bastante grandes. Sin embargo, para una casa se puede alquilar pues un trompo, ¿no? O andamios, ¿no? Seguros, las primas de póliza de seguro, como responsabilidad civil general, propiedad, etcétera, ¿no? La depreciación, la reducción del valor de los activos fijos como maquinaria e instalaciones a lo largo del tiempo. Eso sobre todo cuando son obras que duran años, carreteras, este, generalmente son obras de infraestructura las que duran muchos años, hospitales, ¿no? Servicios públicos, bueno, electricidad, el Enor, Sedapal, Internet, Claro, Entel, Wii, no sé, pues, ¿no? Impuestos a la propiedad son los impuestos como la alcabala, ¿no? O alquiler de oficinas. Y los gastos de gestión, pues, son las licencias de construcción, los permisos, eh, las licencias por uso de vías, ¿no? Y en cambio, en los costos variables, pues, es mucho más amplio, ¿no? Ya, bueno, aquí voy a ser un poco más breve. Em, ya vamos a la mano de obra directa, los materiales, los costos indirectos, en los suministros, equipos y el transporte. ¿Y por qué son importantes identificar los tipos de costos? Porque nos permiten ajustar el gasto a la actividad real del proyecto. Si se reduce el ritmo del trabajo, se puede disminuir estos costos. Por ejemplo, la obra tiene un residente de obra, un jefe de seguridad, dos prevencionistas, un ingeniero de producción, un ingeniero de oficina técnica, un arquitecto de campo, un asistente y un metrador. 9 personas en esto. Y un planner, 10. Cuando la obra ya está terminando, eso se puede reducir. Puede quedar pues el arquitecto de producción, el residente, el ingeniero de seguridad, un prevencionista y el jefe de oficina técnica y un asistente, ¿no? Entonces hay que ser flexibles con nuestros gastos y como acá dice, si se reduce el ritmo de trabajo, se puede disminuir también los costos variables. Y es importante pues la toma de decisiones, ¿no? Porque nos ayudan a calcular el punto de equilibrio y a tomar decisiones sobre precios y rentabilidad. Seguimos con el curso. Ahora estamos en el módulo 4 y vamos a aprender la relación entre el alcance, tiempo y costo del proyecto. La relación entre el alcance, tiempo y costo en la construcción es la de un triángulo de gestión, o lo que también se conoce como triple restricción, donde estos tres elementos están intrínsecamente relacionados, intrínsecamente ligados, ¿no? Mutuamente. Un cambio en uno de ellos afecta directamente a los otros dos, requiriendo un equilibrio constante. Aumentar el alcance generalmente incrementa el tiempo, ¿no? Les pongo un ejemplo. Si nosotros tenemos un edificio de 4 pisos y si aumentamos un piso más, incrementa el alcance del tiempo e incrementa el alcance del costo. Para reducir el tiempo es necesario un mayor costo. Si nosotros queremos enchapar 500 metros cuadrados, tenemos un rendimiento de mano de obra, ¿no? Si lo queremos hacer en 5 días,
tiene un costo. Si lo queremos hacer en 2 días, necesitamos más mano de obra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que que para reducir el tiempo aumenta el costo, ¿no? Y para disminuir el costo, a menudo se debe extender el tiempo. Aquí tenemos 3 ejemplos donde en el primero, la parte inferior izquierda es un triángulo prácticamente equilátero, donde la calidad está al centro, porque eso siempre tiene que manifestarse, siempre tiene que estar presente. Y tenemos pues el triángulo el del tiempo, el costo y el alcance. Cada uno en las aristas teniendo pues un triángulo rectángulo. Luego tenemos, esto puede cambiar, puede ser un triángulo isósceles, ¿no? Como vemos en las siguientes imágenes, ¿no? Eh, Cambió el costo, ¿no? Disminuyó el costo, ¿no? Y en el otro vemos que el costo aumentó, pues, ¿no? Entonces, como dije, hay que tener una armonía entre el alcance, el tiempo y el costo, ¿no? No hay forma de que el tiempo se alargue y el costo se mantenga o disminuya, ¿no? Eso hay que tenerlo muy presente, hay que tener una relación entre esto. Que es clave que nosotros conozcamos esta relación del triángulo en costo, alcance y tiempo y manteniendo la calidad indudablemente, ¿no? Por ejemplo, para mantener los 3 elementos del triángulo de hierro bajo control, porque también se le denomina así, el alcance, costo y tiempo, el gerente de proyectos o el jefe de oficina técnica o el residente de obra debe tener un conocimiento profundo sobre cada variable individual y sobre dónde puede ser flexible para adaptarse a los cambios que se den en el proyecto. ¿No? El triángulo de hierro demuestra desde una perspectiva de gestión en cascada cómo están vinculadas estas 3 variables. Si se cambia una de ellas, las otras dos deben modificarse para mantener el triángulo conectado, como vimos en el ejemplo anterior. Si el triángulo se rompe, es decir, si un punto se mueve sin modificar uno o ambos puntos restantes juntos con él, la calidad del proyecto se verá afectada. Por eso es que yo puse la calidad en el medio, ¿no? La variable del costo recursos del triángulo de hierro incluye más que dinero, literalmente hablando, pero en general todos los elementos de este punto pueden vincularse a un valor financiero, ¿no? El triángulo, aquí tenemos 3 ejemplos, ¿no? El triángulo está equilibrado cuando el alcance es igual a la combinación de los costos y el tiempo. Si queremos aumentar el alcance, también debes aumentar una de las variables de la derecha para volver a equilibrar el triángulo. En este caso, aumentamos el alcance y que aumentamos el tiempo. Si alguna de las variables de la derecha disminuye, el alcance también disminuye, a menos que se realicen determinados ajustes, ¿no? Como vemos ahí, el alcance está más pequeño, ¿no? Entonces, si alguna de las variables de la derecha del triángulo de la derecha disminuye, ¿no? El alcance puede verse o va a verse modificado, ¿no? De igual modo, aquí está. En cuanto al alcance, aquí tenemos. El alcance, no se puede aumentar el alcance sin aumentar el costo y el tiempo. El triángulo se rompe, como dije, ¿no? Entonces, el alcance tiene que incluir lo siguiente, ¿no? La complejidad del proyecto. Es vital que sepamos qué se tiene que hacer en el proyecto, porque de lo contrario nuestro alcance no lo tenemos claro y se distorsiona y ejecutamos cosas que no tenemos claras, ¿no? La potencia, por ejemplo, la cantidad de usuarios que una aplicación puede emitir en simultáneo, ¿no? El nivel de detalle, la complejidad de las funciones, ¿no? Bueno, igual el alcance del proyecto se fija al inicio y se intenta que no varíe a lo largo del proceso. Bueno, pero sabemos que pueden haber variaciones dependiendo del cliente. Pueden haber un adicional, puede haber un deductivo que lo solicite el cliente. Un cambio en el alcance, por ejemplo, aumentar el tamaño de una cocina en una casa de playa. Entonces, en ese caso sí se tiene que modificar el costo y probablemente el tiempo. Dependiendo el tiempo, si es que ya está ejecutada esa cocina y quiere un cambio, sí. Pero si es que está recién en planos o en cimentación y no implica mayores
plazos no tiene por qué modificarse el tiempo, ¿no? Pero sí el costo, ¿no? Para más o para menos, pero sí se modifica el costo. A ver, el costo. A los, a los fines del triángulo del proyecto, ¿no? En la finalidad de este triángulo del proyecto de hierro, como quieran llamarlo ustedes, el costo no se limita a montos literales en euros o en dólares o en soles o en yenes en la moneda que ustedes estén ejecutando. Este punto del triángulo incluye todas las herramientas, equipos y asistencia necesaria para finalizar el proyecto, lo que a menudo lo denominamos recursos, ¿no? Eso lo conocemos todos. Entre los elementos del alcance se pueden incluir los siguientes: presupuesto financiero, cantidad de miembros del equipo, equipamiento e instalaciones y oportunidades clave, ¿no? La variable del costo de recursos del triángulo de hierro incluye más que dinero, literalmente hablando. Incluye todos los elementos de este punto pueden vincularse a un valor financiero. Por ejemplo, agregar empleados requiere un presupuesto, ¿cierto? Adicional para salarios, ¿no? Y disminuir también, ¿no? Decidir mantener las oficinas abiertas por más tiempo requiere un presupuesto adicional para cubrir las horas del uso de electricidad, por ejemplo. Em, ¿Qué hay algo importante? Si nosotros alquilamos una oficina fuera de obra, pero cuando la obra ya está con las instalaciones, ya está en casco gris, lo que se puede hacer es habilitar un espacio del proyecto que sea accesible para todos y utilizarlo como oficina. En este caso, estamos modificando el alcance. No tiene que ver con el tiempo, pero sí con el costo. Y en este caso, no es un costo que se aumenta, al contrario, estamos optimizando el costo. Entonces, el hecho de que el alcance, tiempo y perdón, el hecho de que el alcance siempre aumente o aumente, no es estrictamente necesario que el costo sí aumente, de que se modifique, sí, en este caso puede disminuir, pero siempre hay una modificación cuando el alcance cambia, del tiempo. Para modificar el tiempo, hay que tener en cuenta que la cantidad de tiempo es tan importante como el tipo de tiempo que vas a medir. Las compensaciones pueden requerir extender plazos, hacer modificaciones en el software del calendario del equipo, eliminar fases de planificación y más. Entre los elementos del tiempo en el triángulo de hierro se pueden incluir los siguientes: el cronograma general del proyecto, las horas de trabajo dedicadas al proyecto, metas y calendarios internos, tiempo asignado a la planificación y la estrategia y cantidad de fases del proyecto, ¿no? Entonces, si nosotros modificamos la cantidad de fases del proyecto, que sean 4, y las aumentamos a 5, definitivamente el tiempo va a ser haber afectado y por ende el cronograma general del proyecto. Si se recorta el presupuesto o se aumenta el alcance, necesitarás encontrar formas inteligentes de compensar al flexibilizar una o más de las restricciones de tiempo de nuestro proyecto, ya sea extendiendo los plazos, agregando horas o haciendo otras modificaciones al programa. ¿Pero qué quiere decir eso? Un costo, ¿no? Entonces, si recortamos el costo, aumenta el tiempo, ¿no? Ahí vemos que si modifica uno, los demás también están modificando. Ahora vamos a ver el módulo 1.5, el rol del gestor de costos. Un gestor de costos es el profesional que planifica, propuesta, presupuesta y controla los gastos de una empresa o proyecto para optimizar los recursos financieros y asegurar que se cumplan los objetivos estratégicos y de rentabilidad, ¿no? Dependiendo de la magnitud o del tipo de proyecto, en este caso nos vamos a abocar netamente a un proyectos inmobiliarios de construcción o de consultoría relacionados a la construcción. El gestor de costos puede ser un arquitecto, puede ser un ingeniero civil, puede ser un ingeniero industrial con cursos o con experiencia en el rubro de la construcción. Puede ser un administrador con conocimientos del mercado constructor, ¿no? Y sus responsabilidades incluyen el análisis de costos, la previsión presupuestaria, el seguimiento de gastos y la recomendación de medidas de ahorro. Para ello, como les decía, tiene que tener un bagaje, un conocimiento amplio de la construcción,
de las rutas críticas, también tiene que saber el tema del financiamiento, ¿no? De igual manera, si el gestor de costos es un ingeniero, un arquitecto, puede tener pues, dentro de sus asesores a economistas o contadores que pueden ayudarle con el tema de los recursos financieros, ¿no? Entonces, no, cuando hablamos de costos, no necesariamente, y del rol del gestor de costos o el gerente de costos, no necesariamente tiene que ser un financiero como tal, al menos no en el rubro de construcción, ¿no? ¿Qué más? El rol del gestor de costos utiliza un conjunto de herramientas y métodos para planificar, supervisar y actualizar el presupuesto a lo largo del ciclo de este proyecto. Lo que yo siempre repito a mis alumnos, ¿no? Lo que no se mide, no se controla. No podemos controlar algo, lo que sea, si es que no tenemos claro qué estamos haciendo, cómo estamos haciendo y sobre todo cuánto estamos haciendo y cuánto estamos gastando. Por eso es importantísimo saber y medir, cuantificar lo que estamos haciendo. Bueno, la industria de la construcción es global y abarca todos los mercados inmobiliarios y de infraestructura. Los gestores de costos trabajan en todos los sectores de la construcción a nivel mundial. En el sector inmobiliario, esto incluye instalaciones residenciales, comerciales, industriales, de ocio, agrícolas y minoristas, mercados probablemente. En infraestructura incluye carreteras, ferrocarriles, vías navegables, aeropuertos, puertos marítimos, defensas costeras, generación de energía y servicios públicos. Esto no es un limitante, digamos. Yo quería enumerar diversos tipos de obras, eh, porque el gestor de costos no tiene que saber directamente cómo es que se hace un aeropuerto, o no necesariamente necesita la normativa del aeropuerto. Este gestor de costos o de un puerto marítimo, ¿no? Puede conocerlo, sí, sería un plus, pero si no lo hace, lo que necesita es saber identificar la ruta crítica, identificar las restricciones. Y en base a eso uno puede gestionar los costos de un proyecto teniendo estas herramientas. Es decir, eh, yo que soy arquitecto, nunca he tenido proyectos en ferrocarriles, por ejemplo, o en vías navegables, ¿no? Pero teniendo la idea, teniendo el conocimiento, teniendo la experiencia y rodeándome de un equipo altamente competitivo, puedo ser un gestor de costos, ¿no? Siempre y cuando tengamos pues la parte formal bien clara, cómo medir, cómo hacer el seguimiento de gastos, cómo buscar estrategias de ahorro, etcétera, ¿no? ¿Qué hace un gestor de costos? Como les dije, el gestor de costos puede estar pues en proyectos, en la parte contable y en una empresa, ¿no es cierto? Entonces, en proyectos, ¿qué hace? Estima los costos iniciales, establece un presupuesto y realiza un seguimiento de los gastos a lo largo del proyecto para mantenerlo dentro del presupuesto. Es decir, va evaluando conforme va avanzando el proyecto, va viendo lo planificado, el avance planificado versus el avance real, va viendo la curva S financiera y la curva S física y va tomando decisiones, ¿no? En contabilidad. Utiliza la información de los sistemas de contabilidad para ayudar en la toma de decisiones sobre precios, recursos y estrategia. Para ello, tiene que tener adjunto a un contador, un especialista, ¿no? En este tipo de normas, ¿no? Normas contables, ¿no? Pero de igual manera, pues el gestor de costos está inmiscuido en esta toma de decisiones, ¿no? Y en la empresa, pues busca oportunidades para reducir costos de forma continua y mejorar la rentabilidad, ¿no? Lo que a menudo implica coordinarse con otras áreas como el diseño de productos de 3D finales, dependiendo del rubro de la empresa, ¿no? O también dependiendo de la planificación de las ventas, si en caso es una... Yo tuve la oportunidad en algún momento de trabajar para una empresa que se llamaba Magenza, que se llama Magenza, que no solamente que era una empresa en la cual se dedicaba a implementar universidades, hospitales con mobiliario, ¿no?
En realidad es, y además le brindaba todo lo que Casagrande, las tiendas de Casagrande y San y Cerámica venden, esta empresa Magenza los proveía. Entonces también el gestor de costos tiene que estar viendo la planificación de las ventas, ¿no? Porque este gestor de costos eh, está en una empresa, no está en un proyecto. Me dejo entender, pero es parte de la construcción, es parte del negocio inmobiliario, del negocio constructor. Entonces el gestor debe estar claro en sus conocimientos. ¿Qué más? ¿Cuáles son las funciones principales de un gestor de costos? A ver, planifica y previene. La planificación y previsión. Su función es desarrollar y planificar el presupuesto del proyecto y el presupuesto a largo plazo de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? El presupuesto es un tiempo, un plazo determinado de 3, 4 meses, un año, 2, 3 años, de repente, un tema de infraestructura. Y el presupuesto a largo plazo de la empresa, por ejemplo. Tiene que saber proyectar las utilidades, ¿no? La rentabilidad de cada uno de sus proyectos para poder finalmente proyectar eh, un presupuesto a largo plazo de la empresa, es decir, en qué inversiones podría meterse esta empresa, ¿no? En dónde podría invertir, qué cosas podría adquirir, si quieren aumentar el rubro del negocio, digamos, si es una constructora y quieren aumentar el negocio y ser también una inmobiliaria, ¿no? Entonces eso es una de las funciones cuando hablamos del presupuesto a largo plazo de la empresa, ¿no? Que tiene que ver va muy de la mano con el plan estratégico institucional de la empresa, ¿no? Control de costos, ¿no? Su función es monitorear continuamente los gastos para asegurar que no exceden el presupuesto, ¿no? Y aplicar medidas de control cuando éste sea necesario. Es decir, si el gestor de costos identifica algún sobrecosto, alguna desviación del presupuesto, unos gastos que no han sido contemplados, pues su función es tomar decisiones. Pero previamente a tomar decisiones, tiene que establecer medidas de control. ¿Cómo se establecen esas medidas de control? Pues identificando las desviaciones y según eso, pues hacer un análisis, muchas veces también de restricciones, para saber dónde está la raíz del problema, ¿no? Cuando se encuentra la raíz del problema, uno debe buscar la causa de este problema. Y una vez que encuentre la causa, pues levantar esta restricción. Y si en caso no es posible levantar esta restricción, es eliminar este proceso, ¿no? Análisis. El rol del gestor de costos también es analizar las variaciones de los costos y el rendimiento financiero para identificar áreas de mejora. Por ejemplo, las tasas de interés de financiamiento de una constructora, pues tiene que estar también analizando ese tema. Es muy complejo su trabajo del gestor de costos. La gestión de los presupuestos, supervisar los presupuestos de los proyectos y hacer seguimientos de su ingreso, de su progreso, perdón. Eso es importante. Es necesario, pues, yo les comento, cuando yo trabajaba también en la empresa Imagina, muchos de ustedes la pueden conocer. eh, yo era oficina técnica. Esta empresa, no sé si tendrá este mismo sistema a la fecha, pero tenían un sistema llamado Ventana Imagina. ¿Qué quería decir la Ventana Imagina? Que todos los residentes de sus obras, conjuntamente con sus oficinas técnicas, preparaban una exposición del proyecto, mes a mes, y se iban 2 días a la oficina, ¿no? A fin de mes, la fecha no era determinante, ¿no? Pero se reunían. ¿Y por qué se llamaba ventana? Porque ellos decían que por intermedio de esa ventana mostraban su proyecto. Entonces ellos mostraban el avance físico, el avance financiero, el avance real, el avance presupuestado, el valor ganado, ¿no? Y era una lluvia de ideas. Era una comparativa, aparentemente era una competencia entre los proyectos, pero gracias a la gestión del gestor de costos, ¿no? No era una competencia malintencionada, no era que yo quiera ser mejor que tú, simplemente yo quería aprender de ti y tú aprende de mí. Así enfocó el gestor de costos.
Entonces, tiene que hacer seguimiento de sus proyectos. ¿Y cuál fue la estrategia de este gestor de costos? Fue porque todos al mismo tiempo, él ganaba tiempo, optimizaba hasta sus costos, sus tiempos, gestionaba hasta, mejoraba hasta los costos de sus tiempos. ¿Se dan cuenta? Reunía todos 2 días y en esos 2 días cada uno hacía una tormenta de ideas, este, como un focus group de cómo mejorar cada proyecto. Cada dificultad del residente exponía las dificultades que tenía su proyecto y los demás profesionales, los demás colegas daban sus apreciaciones, ¿no? Informes. Prepara informes sobre el avance del presupuesto y la estrategia de costos, ¿no? Eso para la gerencia, ¿no? Hacer un informe de lo típico, ¿no? La curva S, el avance real versus proyectado, ¿no? Y qué estrategia va a implementar para mejorar si es que tendría capacidad de mejora, ¿no? Bueno, la toma de decisiones, que es lo más importante y lo más difícil, ¿no? Asesorar a la dirección en decisiones financieras y estratégicas basadas en el análisis de costos, ¿no? Vamos a continuar con el módulo uno, el subtítulo 6. Vamos a conversar sobre el ciclo de vida del costo del proyecto. Lo principal es cuando el proyecto nace. No nace cuando inicia, sino nace desde antes de la adjudicación. Para ello, tenemos que cotizar el proyecto. Para eso se tiene que hacer una estimación de costos. ¿Eso qué quiere decir? Realizar un presupuesto una vez adjudicado el proyecto, ¿no? Estimación de costos. La estimación de costos de construcción es un cálculo integral para determinar el presupuesto total necesario para completar un proyecto. Es muy importante, como cualquier otra fase del proyecto. La estimación previa a la construcción afecta directamente el objetivo de ganar dinero al final del proyecto, pero no hay atajos para un final rentable, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se tienen que cumplir las etapas del proyecto para tener un presupuesto final, una utilidad, tener una rentabilidad. No se pueden haber atajos, no se pueden obviar pasos, no se puede eh, obviar pasos, evidentemente, ¿no? La estimación de costos en una obra es el proceso de predecir la cantidad de recursos y materiales que se requieren para completar un proyecto. ¿Cómo se hace esto? Realizando los metrados, realizando los análisis de precios unitarios, que aquí tenemos una imagen que la vamos a explicar en un momento. Es una actividad fundamental para la industria de la construcción, ya que permite establecer el presupuesto, controlar los costos y hacer pronósticos financieros. ¿Cómo hacemos estos pronósticos financieros? Proyectando el avance de acuerdo al rendimiento, ¿no? Es decir, tener un flujo de caja, saber cuánto se va a avanzar cada semana o cada mes y cuánto se va a gastar, por ende avanzar en adquisiciones, en mano de obra, en sueldos y cuánto vamos a valorizar. Es importante conocer cuánto vamos a valorizar, porque no todos los meses podemos estar en rojo, ¿no? Al inicio sí, porque la inversión es mayor del avance, pero conforme se va avanzando, esa línea se va equiparando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es importantísimo antes de dar un precio en cuanto al presupuesto. Análisis de costos unitarios. Partida, columnas de concreto de resistencia a 210 kilogramos por centímetro cuadrado. El rendimiento 6 metros cúbicos de día. La partida es base de concreto, ¿no? Tenemos pues la mano de obra, ¿no? Naturalmente estos costos son sin IGB, ¿no? Ya tienen cierta antigüedad, deben ser de hace un par de años. Eh, entonces tenemos los precios de la hora hombre la cuadrilla, la cantidad del precio y parcial. Ya posteriormente en las próximas clases vamos a enseñar cómo se hace un análisis de precios unitarios con un Excel. Aquí queremos dar una idea más o menos clara de cómo tienen que presentar sus análisis de precios, ¿no? Tenemos pues el encabezado, ¿no? Con la partida de la unidad y el rendimiento y el precio. Y tenemos un cuadrito finalmente donde está la descripción, unidad, cuadrilla, cantidad, precio y parcial. Mano de obra. ¿Qué tenemos en la mano de obra? El capataz, el operario, el oficial y el peón. Estas 4 personas, o pueden ser más, pero digamos, estas 4 categorías son las que intervienen en cada uno de los procesos del proyecto. Entonces, por ejemplo, tenemos el oficial. Hora hombre, tienes un oficial. O sea, es decir, que por cada columna de concreto tenemos el 10% del tiempo de un capataz, tenemos
un operario, tenemos un oficial y tenemos 5 peones, los cuales podemos distribuirlos de tal manera que estén chancando con la martillo de goma, que estén agarrando la manguera, que estén acarreando la vibradora, qué sé yo, ¿no? Bueno, tenemos la cantidad, el precio y el parcial, ¿no? Que en mano de obra nos da esta actividad 132,56, ¿no? Por cada metro cúbico, ¿no? Y en materias tenemos piedra chancada, arena gruesa, cemento Portland, agua, etcétera. Si en caso es de concreto premezclado, ya no se pone los materiales, simplemente se pone el concreto, los metros cúbicos el concreto, ¿no? Ahí tenemos pues las unidades, metro cúbico, bolsa, metro cúbico, los precios y el precio y nos da 229,09. Y el porcentaje de herramientas manuales siempre es el 3% de la mano de obra, la mezcladora de concreto y tambor y la vibradora de gasolina, que eso sí lo tenemos que tener siempre. Yo recomiendo siempre que sea gasolina por la potencia que tiene, ¿no? Ya cuando es contrapisos o cuando son elementos mucho más pequeños como columnetas, probablemente sí recomendaría la vibradora eléctrica, ¿no? Bueno, y la suma de estos tres da el presupuesto, el precio inicial, ¿no? Que es el precio, perdón, por la partida, que es 382,72 por metro cúbico. Continuamos. Primero son las estimaciones, ¿no? O sea, es el inicio. Luego tenemos el control del proyecto. Para, ¿cuáles son las estrategias, los puntos que tenemos que hacer al momento de planificar, de controlar el proyecto? Uno es planificar el presupuesto. El primer paso consiste en planificar el presupuesto, ¿no? Para detallar las estimaciones de costos y asignar recursos de manera eficaz. Al elaborar un plan de control exhaustivo, la diferencia entre el presupuesto inicial y el gasto real será menor, ¿no? Siempre y cuando teniendo en cuenta las mediciones que hagamos, ¿no? Cuando planifiquemos el presupuesto, hay que incluir lo siguiente: número de miembros del equipo necesarios, tiempo estimado que tardará el proyecto en completarse, materiales necesarios para el proyecto, ¿no? Y al calcular el tiempo y los materiales necesarios para el proyecto hay que intentar que nuestro presupuesto pueda ampliarse si es necesario, ¿no? Siempre existe la posibilidad de que se produzcan riesgos inesperados y de que debamos extender el cronograma del proyecto o solicitar recursos adicionales, ¿no? Número dos, hay que supervisar los gastos, lo que le digo, lo que no se mide no se controla, ¿no? Entonces, una buena opción para controlar los gastos durante un proyecto es establecer hitos de entrega, casco gris, fin de la estructura, eh, fin de las excavaciones, no sé. Y en cada hito podemos evaluar los gastos y asegurarte de que el proyecto se mantenga dentro del alcance. Luego, si observamos sobre costos en cualquier hito específico, podemos decidir cómo reducir los costos en el futuro. Es decir, estos hitos nos ayudan a poner metas o controlar por espacios de tiempo determinados. ¿No? No esperar hasta el final de la obra, darnos cuenta que ya estamos, que nos hemos desviado meses atrás, ¿no? Métodos para controlar los costos de la empresa, ¿no? Hay que planificar nuestro presupuesto, hay que supervisar todos los gastos, usar sistemas de control de cambios, ¿no? Gestión de cambios, importantísimo. Administrar nuestro tiempo, ¿no? Y hacer un seguimiento del valor ganado. Número 3. Hay que usar sistemas de control de cambios. El control de cambios es un conjunto de pasos que gestionan cualquier modificación que surja de las partes interesadas. Mientras un proyecto esté en curso, esto permite prepararnos para los cambios a medida que ocurren, ¿no? Los pasos para establecer un sistema de control de cambios incluyen: inicio. Comienza con una parte interesada, solicita un cambio en el proyecto, probablemente el cliente, ¿no? La solicitud real puede variar, desde extensiones en el cronograma hasta entregables nuevos, es decir, el ejemplo que puse al inicio de la clase. Si nuestro edificio tiene 4 pisos y nos piden un piso más, bueno, ese es un cambio. Evaluación. El gerente del proyecto revisa la información básica de la solicitud, como los recursos necesarios, el impacto de la solicitud y a quién se debe enviar si la solicitud del cambio pasa a la evaluación inicial. Se inicia la fase de análisis. En la etapa de análisis, el líder del proyecto, es decir, el gestor del proyecto, de costos del proyecto correspondiente, aprueba o rechaza la solicitud. En algunos casos puede haber un equipo de control de cambios que revise las aprobaciones.
Implementación. La implementación de un cambio será diferente según la etapa del proyecto, pero generalmente consiste en actualizar los cronogramas y los entregables del proyecto, así como informar al equipo del proyecto. Cierre. Una vez que hayamos documentado, difundido e implementado la solicitud, se cerrará, ¿no? Eh, Cuando hacemos un buen seguimiento de los cambios en tus proyectos, también tienes más probabilidades de controlar los costos. Una previsión precisa del presupuesto de un proyecto y su éxito requieren una gestión cuidadosa de principio a fin. Siempre habrá complicaciones inevitables en el camino, pero contar con sistemas para prepararnos para estos contratiempos puede ser clave. Por eso es importante tener una gestión de riesgos también acorde a nuestra gestión de costos, o más que acorde a la par a nuestra gestión de costos. Es decir, si identificamos una desviación en el costo masiva, ¿no? O importante, pues tenemos que tener la estrategia de cómo evaluar, no esperar que, o sea, saber cómo reaccionar ante los imprevistos, no cuando surge el imprevisto recién ver qué cosas hacer. Entonces es importante para esto tener la optimización del control de cambios, ¿no? A ver, administramos el tiempo. La gestión de tiempo es una técnica importante en el control de costos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando aumenta el tiempo total de un proyecto, también lo hace el costo total. ¿Eso se acuerdan que vimos en el triángulo de hierro? Bueno, y lo volvemos a decir. Mantenerse dentro del cronograma estimado es una de las mejores formas de no excederse del presupuesto. Implementa estrategias de gestión del tiempo para aumentar la productividad y ayudar a los miembros del equipo a terminar su trabajo a tiempo y dentro del presupuesto. Algunos consejos de gestión del tiempo incluyen el time boxing. Es una estrategia de gestión de tiempo orientada a objetivos, en la que se completa el trabajo dentro de plazos definidos, ¿no? Por ejemplo, cuando se da una tarea terminada al obrero, terminas esto y te vas. Método Pomodoro. Permite abordar el trabajo en periodos cortos y tomar descansos entre las sesiones de trabajo. Trabaja durante 25 minutos y luego hace un descanso de 5 minutos. ¿Qué quiere decir? Si en el caso de la oficina técnica, ¿no? Tiene que presentar una valorización y está con el tiempo, pues se dedica 25 minutos muy bien concentrado y luego 5 minutos toma como para relajarse. Eso le permitirá al trabajador, al jefe de oficina técnica, concentrarse mejor en su trabajo, ¿no? Y empezar por lo peor. Siempre que nosotros estamos más frescos, con más ganas de trabajar al inicio, es ideal empezar con lo peor, con lo más grande, con lo más trabajoso, para que al final de la jornada ya tengamos, pues, el trabajo más ligero, ¿no? Es decir, empezar por las cosas complejas, urgentes, importantes, ¿no? El principio de Pareto, ¿no? También lo conocemos como la regla del 80-20, que este principio también muchas veces se utiliza en la calidad, en gestión de la calidad, ¿no? Tiene una regla fundamental, debes dedicar el 80% de tu tiempo al 80% de tu trabajo. Si puedes completar el 80% de tus tareas relativamente rápido, liberarás tiempo en tu día para abordar el 20% de tu trabajo que exige el 80% de tu tiempo, ¿no? Puede parecer contradictorio centrar tu atención en la productividad cuando piensas en el control de costos, pero el rendimiento del proyecto es la base del flujo de caja. Si tu equipo no es productivo, no podrá cumplir con los plazos del proyecto. Si el proyecto no cumple con los plazos, cuesta más dinero. Si el proyecto cuesta más dinero, la empresa tiene menos flujos de caja, naturalmente, ¿no? Y finalmente hay que hacer un seguimiento del valor ganado, ¿no? Hacer un seguimiento del valor que obtienes puede ayudarte a predecir el resultado financiero de un proyecto. Finalmente, el cierre. El cierre del ciclo de vida del costo del proyecto. El cierre de la etapa de costos de un proyecto implica recopilar, registrar, analizar y reportar todas las incidencias, los gastos ocurridos, comparándolos con el presupuesto inicial o presupuesto base, para identificar desviaciones y tomar acciones correctivas si es necesario. Este proceso finaliza con la presentación de informes que resumen el desempeño financiero y la transferencia de costos a cuentas del activo para su posterior registro de resultados. Actividades claves en el cierre de costos. La recopilación de datos. Se reúnen todos los documentos financieros como facturas, recibos, guías, registros contables.
Segundo, registro de costos. Los datos se ingresan en un sistema contable o una hoja de cálculo para su análisis, ¿no? Análisis de desviaciones, eso es importante. Se comparan todos los costos reales con los presupuestos presupuestados para detectar diferencias y comprender dónde se gastó más o menos de lo previsto. Ajustes y correcciones. Si se identifican desviaciones significativas, se pueden realizar ajustes en el presupuesto o en las actividades del proyecto. Cierre de cuentas. Las cuentas de costos, como las del elemento 9, se cierran para reflejar los costos finales del periodo. El elemento 9 es análisis de desviaciones. Transferencias de activos. Los costos se trasladan a las cuentas del activo del balance. Y el devengado de costos se evalúa si el costo de venta debe ser reconocido como gasto en resultados, ¿no? Ya ver. Y para terminar, aquí quisiera hacer una reflexión sobre este tema de la estructura del costo, ¿no? Aquí tenemos pues tres barras, unas del tiempo, otras del costo y otras del alcance. Y tenemos una frase que dice, lo que no se mide no se controla. Bueno, ya esa es una frase que a mí me gusta mucho y deberían implementarla también ustedes. Si nosotros no medimos cuánto estamos gastando, no sabemos cuánto vamos a gastar y no sabemos en qué etapa del proyecto vamos a estar. Si no tenemos claro el alcance del proyecto, no vamos a saber qué es lo que tenemos que construir, ¿no? Y si no tenemos claro el plazo del proyecto y qué se tiene que ejecutar en cada etapa del proyecto, no vamos a llegar a tiempo. Por eso es importante, y le recalco una vez más, y para finalizar esta clase, que lo que no se mide no se controla. Ahora vamos a ver el tema de los análisis de restricciones, ¿no? A ver, primero, ¿qué es un análisis de restricciones? Es una parte de la gestión de proyectos en la cual nosotros tenemos que evaluar cuáles son nuestros potenciales impedimentos, nuestras principales limitaciones para poder, que nos pueden impedir, que potencialmente nos pueden impedir llegar a nuestro costo satisfactorio, a nuestro presupuesto satisfactorio, a nuestra utilidad, ¿no? Número uno, las restricciones de tiempo, estas pueden afectar el progreso del proyecto y generar costos adicionales. Las restricciones presupuestarias pueden afectar la rentabilidad y el calendario del proyecto. Las limitaciones de los recursos pueden afectar significativamente el progreso del proyecto. Los proyectos de construcción deben cumplir con las limitaciones medioambientales y normativas. Aquí tenemos el triángulo de hierro, que ya lo vimos en el módulo uno, ¿no? Este es un triángulo equilátero donde el costo y tiempo y el alcance están de la mano. Como ya se dijo, cuando una de estas aristas aumenta, el triángulo se modifica. Si aumenta el costo, definitivamente es porque el alcance ha aumentado o porque el tiempo ha aumentado también, ¿no? Definitivamente, si cambia el alcance, el costo de todas maneras va a modificarse, ¿no? Quizás no el tiempo, ¿no? Porque puede ser un alcance de un material, ¿no? Probablemente. En ese caso el tiempo no se modificaría. En el número 4 señalamos que los proyectos de construcción deben cumplir con las limitaciones medioambientales. ¿Cuál es una limitación medioambiental en nuestro país? Las obras que se realizan en la Sierra Central o en la Selva Central, por ejemplo. Nosotros siempre tenemos el inconveniente de los huaicos en verano, el cierre de carreteras. Entonces, esa es una restricción que debemos evaluar, ¿no? Sobre todo para que lleguen los materiales a tiempo, ¿no? Siempre hay que considerar ese backup en cuanto al tiempo, ¿no? Las limitaciones en los recursos, saber si contamos con el dinero, el capital suficiente para ejecutar un proyecto de la magnitud que nosotros estamos ejecutando, porque no siempre se pueden vivir de las valorizaciones, estas siempre demoran, siempre hay impedimentos de cobrar a tiempo, ¿no? Feriados, etcétera, ¿no? Bueno, una restricción, la mano de obra. Cuadrillas sin cantidad de personal obrero necesario para las actividades asignadas, ¿no? Materiales.
Requerimiento de materiales pendientes en obra, equipos y herramientas, requerimiento de equipos y herramientas pendientes para la ejecución de las partidas asignadas. Información. No se cuentan con detalles necesarios para la ejecución, como son los planos, especificaciones técnicas, etc. Programación. No se tiene una revisión de las programaciones planteadas para esas actividades. No se cuenta con espacio físico disponible para realizar los trabajos programados. Y en cuanto a una revisión externa, son los agentes externos o motivos ajenos a la obra. Por ejemplo, huelgas, paralizaciones, paro de transportistas, etc. A ver, en cuanto a la programación, es necesario tener en nuestro plan semanal y en nuestro plan el 3 weeks, es necesario tener las restricciones que nos van a impedir lograr estas actividades programadas. Por ejemplo, si necesitamos un permiso especial, si necesitamos aprobar una ficha técnica, si necesitamos aprobar una ficha técnica de un material, si ya se está venciendo el certificado de calibración de los equipos topográficos. Entonces, esa es una restricción. Entonces, cuando tengamos claras las restricciones, nuestra programación es muy probable que se cumpla. Pero, por ejemplo, si no se cumple, vamos a tener personal parado. ¿Eso qué genera? Sobrecostos, ¿no? Eso que genera desviaciones de nuestro presupuesto, ¿no? Igual, ¿qué pasa si los materiales no llegan a tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si la mano de obra no tiene la cuadrilla idónea? ¿No? Todo tiene que ver con los costos, todo. A ver, tipo de restricciones y cómo gestionarlas. Presupuesto del proyecto. El límite financiero total asignado al proyecto. Es una restricción, ¿no? El costo de mano de obra, los salarios y otros gastos relacionados con el personal del proyecto. Costos de materiales y equipos. El costo de todos los materiales y equipos y herramientas necesarios para completar el proyecto. Gastos generales, con costos indirectos como alquiler de oficinas, servicios públicos o gastos administrativos. Las estimaciones inexactas. Las estimaciones, sobre todo las iniciales, que no son precisas, pueden llevar a problemas presupuestarios más adelante, ¿no? Cambios en el alcance. Modificaciones en el alcance del proyecto que resultan en mayores demandas financieras. Para eso la gestión de costos y la gestión de cambios tienen que ir de la mano, porque cada cambio genera un costo. Entonces, esa es la manera ideal de cómo gestionarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar estas restricciones? Una planificación detallada. Por eso es importante realizar unas estimaciones precisas de los costos de mano de obra, de materiales y otros gastos desde el inicio, ¿no? Hay que realizar un monitoreo continuo, un seguimiento y control constante, supervisar de cerca los gastos y comparar los costos reales con los presupuestados de forma regular, ¿no? Control de cambios adecuado, evaluar cuidadosamente el impacto financiero de cualquier cambio en el alcance antes de aprobarlo. Y eso es importantísimo, una toma de decisiones informada. ¿Para qué? Para poder equilibrar las limitaciones financieras con los resultados deseados, tomando decisiones que garanticen la viabilidad del proyecto y eviten costos mayores, eviten una desviación de los costos. Análisis de la teoría de restricciones, el famoso TOC, que ahorita vamos a ver un ejemplo. Es importante identificar los cuellos de botella o las áreas que más afectan los costos en toda la organización para enfocar los esfuerzos que mejora de manera más efectiva según la teoría de las restricciones. En esta teoría de las restricciones está muy relacionada también a la ruta crítica del proyecto, ¿no? Por eso es importante tener una gestión de cambios controlada y muy relacionada a nuestra gestión de costos, porque como les repito, cada cambio genera un sobrecosto y eso tenemos que identificarlo de todas maneras. Aquí está lo que les decía, el análisis de restricciones, la teoría de las restricciones, el famoso TOC. Esta teoría viene de la filosofía Lean Production, que en cuanto a la construcción ya se convierte en Lean Construction, ¿no? Es un pilar importante en esta filosofía.
La esencia de la teoría de las restricciones se basa en 5 puntos correlativos de aplicación. ¿Qué quiere decir que son correlativos? Que uno es, uno conlleva automáticamente al siguiente. Por ejemplo, primero que hay que hacer, identificar las restricciones del sistema. Segundo, decidir cómo explotarlos. Tercero, subordinar absolutamente todo a la decisión anterior, es decir, a cómo explotarlos. Superar la restricción del sistema, o sea, ganar esa restricción, dejarla atrás esa restricción, ¿no? Y si en los pasos anteriores se ha roto una restricción, regresar al paso uno, pero no permitir la inercia. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no llegamos a levantar estas restricciones, digamos, nos perdemos en el número 3, tenemos que volver al número uno. Si estamos en el número 2, volver al número uno, ¿no? Y en el caso de ya superar esta restricción, lo correcto es buscar una nueva restricción, un nuevo cuello de botella, una nueva ruta crítica, ¿no? Aquí en el gráfico tenemos, pues, ¿no? Primero identificamos, aquí en amarillo, identificamos la restricción. Luego, ¿qué hacemos? Explotamos la restricción. ¿Qué quiere decir explotar la restricción? Abocarnos en la restricción. Luego, subordinar la restricción. Todo en base a cómo hemos intervenido en esa restricción, en ese cuello de botella. Una vez que tengamos ya esta intervención, hay que elevar la restricción, es decir, levantar la restricción, levantar el cuello de botella. Y finalmente, repetir el proceso. Un ejemplo, a ver, en una implementación nosotros teníamos que cambiar el piso, el enchape de piso. Había que cambiar el enchape piso y demoler el piso. Pero en el piso inferior, porque era un edificio de oficinas, está en funcionamiento. Entonces, para evitar tanto el ruido, lo que se hizo fue nuestra restricción para empezar todas las labores era esa actividad, ¿no? Entonces, tenemos que conseguir una aprobación del edificio Lima Cargo City en el Callao. Entonces, ¿qué se hizo? Identificamos nuestra restricción, que era el inicio, no había aprobación de parte de los propietarios o de los que alquilan el coworking del piso inferior. Entonces, al identificar nuestra restricción, cambiamos nuestro cronograma y empezamos con todo lo que era el canalizado del sistema eléctrico con tubería conduit en los techos, ¿no? Así nosotros avanzamos y mantuvimos nuestro cronograma mientras la restricción del permiso iba siguiendo su curso. Entonces avanzamos con otra partida, invertimos la secuencia de las actividades y finalmente cuando teníamos la aprobación ya pudimos ejecutar esa partida, ¿no? Y así después nosotros pudimos ejecutar esa partida y buscar una nueva restricción, ¿no? Luego tuvimos una restricción en cuanto al horario, porque ellos estaban trabajando durante el día. Entonces, ¿cómo decidimos explotar esa restricción? Pues cambiando nuestro horario diurno a nocturno hasta terminar ese trabajo, ¿no? Si bien es cierto, podrían ser dos cuadrillas, ¿no? Nosotros decidimos, por un tema de costos, cambiar nuestro horario al horario nocturno. Y tan bien nos fue en ese cambio que decidimos mantener todo el resto de la obra en el horario nocturno. Es decir, arrancábamos a las 8 de la noche y salíamos 6 de la mañana. Por eso le digo, es importante conocer nuestras restricciones, conocer nuestro cuello de botella y cuando levantemos esa restricción, buscar otra. Porque aquí una restricción nos llevó a otra y nos llevó a mejorar el costo y el rendimiento de nuestros trabajadores, ¿no? ¿Buscas capacitarte y obtener certificado válido y confiable? En ENCAP ofrecemos cursos 100% virtuales, prácticos y actualizados, con acceso a las 24 horas del día.
Contamos con más de 10 categorías de cursos: Administración y negocios, Ingeniería y construcción, Derecho y gestión pública, Finanzas, Educación, Salud y mucho más. Todos nuestros cursos incluyen certificación con código QR para que puedas validar tu aprendizaje de forma rápida y segura. Ingresa a nuestra página web www.encap.edu.pe y elige el curso que te ayudará a lograr tus objetivos. Y para tu comodidad, aceptamos pagos con tarjeta Visa, Mastercard, Yape y Plin. ENCAP, aprende a tu ritmo, certifica tu futuro. Inscríbete hoy.